Vamos con nuestro siguiente invitado en este día, mis queridos amigos. Ok, ya le vamos a dar paso a Gustavo Dávila para hablar precisamente de la falta de medicina en una situación bastante delicada como son los pacientes oncológicos. Gustavo, ¿cómo le va, Gustavo? ¿Me escucha? Vamos a esperar que ya Gustavo ya se active la cámara. Ok, ahí está. Encuádrese, mi querido Gustavo. Encuádrese bien. Ahí está, perfecto. ¿Me escucha, Gustavo? Sí. Perfecto. Ahora sí vamos a salir en pantalla. Mis queridos amigos, nuestro segundo invitado, Gustavo Dávila Ayala, coordinador nacional de la Alianza por la Salud, para hablar precisamente de estos problemas que se han dado y que es importante que los protagonistas nos cuenten la realidad que están viviendo. Gustavo, cuéntenos, ¿qué está pasando con los pacientes oncológicos? No, muchas gracias. La Alianza Nacional por la Salud agrupa 32 organizaciones de pacientes de enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, gente con discapacidad, la Federación Médica y la Academia. ¿Por qué está luchando la Alianza Nacional? Ya anteriormente, en diciembre, se hizo un plantón nacional y por la falta de medicamentos. Y Claro. se logró al menos la declaración del gobierno nacional que iba a entregar 30 millones a través del Ministerio de Salud y 20 millones a través del IES. Luego, en enero, recuerden ustedes que el ex gerente del hospital del IES, del HCAM, él reconocía que apenas había llegado al 58% de abastecimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa con ese otro 42%? ¿Cuántos pacientes siguen quejándose por la falta de medicamentos e insumos? No solo en el IES, sino también aún continúan los problemas de falta de medicamentos. Justo el día de ayer, hoy los pacientes hemofílicos están llamando la atención de la señora ministra de Salud porque una es la información que se ve en redes sociales que están abastecidos, que se ha comprado, y otra es cuando los pacientes no tienen. Eso es totalmente cierto, mi querido amigo. Una cosa es la declaración del gobierno y otra es la realidad. Yo siempre he mencionado que me da mucha pena que en temas tan delicados nos quedamos en el gobierno con el tema del anuncio, ¿no? Sale el presidente y dice vamos a invertir, vamos a comprar, pero Gustavo, en temas médicos, en temas de salud, en temas de medicina, no se puede aceptar, Gustavo, que un gobierno le diga, oiga, pero es que ya vamos el 40, es que ya vamos el 50. Lamentablemente aquí no se puede empezar así. Esto no es como vender hamburguesas a un lugar y decir, ya son 100, pero ya te mandé 20, aguántame que ya te llevo el resto. Gustavo, ustedes necesitan el 100%. Por supuesto, sabemos que es un problema desde el gobierno anterior, estamos conscientes, pero Normal. también estamos conscientes de que son 11 meses con mayúsculas del actual gobierno y personas que están dentro del Ministerio de Salud son funcionarios que han estado anteriormente en los diferentes hospitales gerenciando y conocen la problemática. Dos, si el señor vicepresidente recorre 53 hospitales y verifica, confirma, ratifica, hasta llora por el problema de los medicamentos, eso es una segunda prueba. Tercero, el tema de la declaratoria de emergencia para medicamentos en el mes de septiembre del año anterior, que todos saben que se logró menos del 55% de adquisición de medicamentos con emergencia. Es decir, son problemas recurrentes que ya los pacientes realmente, al verse mermados de su esperanza de vida, están uniéndose aún más. ¿Para qué? Para reclamar. Es que ese es el camino que queda, Gustavo, reclamar, hacerles ver porque no es posible. Insisto, no es un tema de una cosa banal, es un tema de salud, es un tema de cuidados, es un tema de lo prioritario, donde se supone que el Estado debe garantizarnos, cuidarnos. ¿Qué les dicen, Gustavo? No hay plata porque eso es una mentira. Hay plata, hay recursos. Yo escucho información como el gobierno está muy feliz porque han aumentado las reservas y porque el ingreso petrolero es muy alto. Pero ustedes en el tema de salud no lo están sintiendo. ¿Qué les dicen las autoridades? Sí, muchas veces no tiene sentido estar en la Comisión de la Salud, reuniones de la vicepresidencia, autoridades de salud, el presidente del Consejo Superior del IES, porque son ofrecimientos. Y mire usted el último ofrecimiento, no solo del vicepresidente para septiembre, que era el tema de la entrega de medicamentos a través de las farmacias. Luego vino la señora ministra de Salud, dijo en marzo 15 máximo. Ya estamos en abril y todavía no se ejecuta. ¿A quién creemos?
Esto no es una campaña política, me explico, esto no es un tema de populismo de estar ofreciendo, este es un tema de tener conciencia y ante todo un respeto a la vida de los sufragantes, de quienes realmente pusieron el poder a tantas personas, pero que se sienten en este momento muy dolidas por la falta de medicamentos y porque es un derecho además. Eso es interesante, Gustavo, porque crea lo que ocultan, ese dato se oculta, es decir, se ofrece y no se cumple. Y esto, y es terrible, Gustavo, que estemos en esto del gotero, ¿verdad? Pero ya le dimos, pero ¿qué más quieren? Pero del 100 ya vamos por el 40. O sea, ese goteo es una falta de respeto, como usted lo dice, Gustavo, más aún en todas las enfermedades. Pero usted particularmente, y creo que hasta en carne propia lo ha vivido, con el asunto de los pacientes con cáncer. Háblenos esa realidad. ¿Recuerdan ustedes que para acelerar los procesos, después de las quejas que el CERCOV era el problemático, hubo una modificación presionado por todas las asociaciones y se modificaron esos reglamentos? Pero no olviden que compraron a través de una universidad, la Universidad Técnica de Ambato, que primero no tenía experiencia, pero por la necesidad, por la urgencia, se veía con buenos ojos. Pero terminaron adquiriendo y distribuyendo medicamentos como la citarabina para niños, próximo a caducarse en este mes de mayo, Chut. cuando los reglamentos no permiten eso, sino mínimo un año, un día. Es decir, problema tras problema tras problema y todos vivimos felices y contentos, siendo que ha sido un éxito la vacunación, cuando es lo mínimo que tiene que hacer un funcionario público, hacer las cosas correctas, bien hechas, porque para eso está elegido. Claro, nos estamos acostumbrando, y este es un error, a creer que lo hacen porque son los iluminados. No, es la responsabilidad, es lo que tienen que hacer. Es básico cuidar la salud, hasta políticamente, señores del gobierno central, hasta político, ya si no lo quiere hacer por humanidad, hágalo por política, porque incluso teniendo a la salud en buen estado, la salud pública, va a haber un agradecimiento si lo quiere ver desde ese lado, pero ni siquiera lo ven desde el lado político, ¿sí o no, Gustavo? Porque al final, políticamente, denle todos los recursos, pero no lo hacen. ¿Será que el cáncer no da votos? No Definitivamente, sé, por un definitivamente. lado, pero cuando usted lee en las noticias del día de hoy, APNAP, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Guayaquil, ellos manifiestan que el día de ayer ha fallecido otro niño más y reclaman a gritos el tema de medicamentos para pacientes pediátricos en oncología. Tampoco son escuchados. Nosotros vamos, en octubre hicimos la campaña de Encontrémonos, señor presidente, con mujeres con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque no tenían medicamentos 6, 8 meses. Y mire usted que llegamos a la opinión pública, Barcelona en sus camisetas y la liga colocaron los nombres de mujeres con cáncer metastásico. Y sin embargo, nadie nos recibió, cursamos oficio al presidente, no nos derivaron al Ministerio de Salud. Es decir, ni siquiera la voz de 6 millones de personas que apoyaron esta campaña ha sido escuchada. ¿Qué podemos esperar? Chútica, la verdad que es terrible. Gustavo, coméntenos un poco sobre la situación y del pago que todavía se adeuda del IES hacia Solca. ¿Cómo ha visto esta situación? Si hay alguna esperanza de que esto se dé efectivamente. Sí, bueno, este fue una amenaza, una advertencia de Solca al IES y realmente una noticia terrorífica para los futuros pacientes que iban a ser derivados a Solca a través de... Este es un problema grave. Solca, con todos los núcleos, exigieron que se solucione. Y mire usted que en 72 horas ágilmente solucionaron con una entrega, no de 100 millones de dólares, que era lo que inicialmente Solca manifestó, sino de 140 millones, con un 10% de descuento en las facturas. Bien, parece que tuvimos un pequeño problema ahí de conexión. Sigamos, Gustavo, sigamos. Esto nos pone a pensar en cómo lo solucionaron ágilmente. ¿Por qué no hacerlo con el resto de medicamentos? Claro. Pero ¿por qué tiene que el gobierno actuar sobre presiones?
Cuando la ANS sale a las calles con todos los pacientes, ahí sí reaccionan. Ese fue el primer plantón. Pero ¿qué va a pasar también con el resto de proveedores de salud? Es un problema bastante grave, no solo en el IES, del Ministerio de Salud, y no encuentran solución, pese a que hay recursos, como usted lo decía, sí hay, el petróleo ha subido el presupuesto que tenía, hay la cantidad de actos de corrupción que esperamos que estén en procesos, y también se exija la devolución. Recuerden ustedes en el IES, millones de dinero en medicamentos caducados. Creo que es tiempo no debería haber corrupción dentro del sistema de salud, especialmente porque es un atentado a la vida. Lamentablemente sería lo ideal, Gustavo, pero ha sido el lugar desde el gobierno anterior que se visualizaron estos escándalos, particularmente desde la pandemia, en donde se metió mano, no encontraron más a dónde meter y metieron la mano en la corrupción en el sistema de salud, algo que es totalmente doloroso porque hablamos de la vida, incluso de la vida de quienes también de pronto se llevaron cantidades y cantidades de dinero. Gustavo, ¿qué camino les queda a ustedes seguir? Me decía que el gobierno lamentablemente cede ante presiones, es decir, tras que sufren ustedes con sus pacientes oncológicos, con enfermedades catastróficas, con cáncer, tienen que salir a las calles porque es la única manera de que este gobierno los escuche. Sí, el día sábado tuve una reunión de la ANS porque no son solo los pacientes hemofílicos, son también los pacientes con cáncer que no tienen medicamentos, son los pacientes de distrofia muscular, de varias patologías, e incluso pacientes no de enfermedades raras, sino básicas, que no tengan insumos para una cirugía, que tengan que salir los familiares a comprar. Y si en los diferentes hospitales, en emergencias que requieren $500 diarios para sostener la vida de tantos pacientes, solo basta leer las redes sociales donde se expresan directamente los pacientes. Y algo importante, nosotros hemos donado, gestionamos con pacientes, con otras personas, medicamentos para entregar quimioterapias a pacientes con cáncer de colon, de estómago y de páncreas. Más de 120 pacientes fueron beneficiados de 3 dosis de quimioterapia porque el hospital público no tiene. Cuando uno escucha la voz de los pacientes, podría hacer cambios, pero acá no se escucha ni siquiera a los pacientes. Y este es un problema grave. Adicionalmente a ello, hay que pensar en algo que el área de la salud, el área social, sí tiene debilidades. Esta Fundación Jóvenes contra el Cáncer, desde el próximo lunes, va a anunciar el cierre de un área que se llamaba el 1-800 Cáncer, en la cual cualquier persona con un diagnóstico de cáncer llamaba para ser atendida, para ser apoyada. Y también en 3 provincias del apoyo que dábamos, en Guayaquil, Manabí, Macas, por falta de recursos. Mire usted que el MIES, estamos todavía en mediación tratando de cobrar los pagos de los técnicos, psicólogos y trabajadoras social del año 2021. Y de este año, este semestre, no se ha firmado ningún proyecto, por lo tanto, solo estamos trabajando a medio tiempo, apenas 3, 4 personas. Esto nos pone a pensar cómo una institución que ha atendido a más de 1.400 guerreros, a más de casi 500 que han fallecido en estos 16 años, tiene que ir cerrando poco a poco sus servicios, con el riesgo de cerrar sus puertas si es que no hay el apoyo. Y por último, que cierre Jóvenes contra el Cáncer, pero que el gobierno atienda a los pacientes como merecen, con respeto, con apoyo psicológico y con medicinas a tiempo. Claro, me parece un comentario bastante acertado, Gustavo. A veces de pronto puede que el gobierno piense mal, bueno, piense lo que le dé la gana, pero si cierra algo que ha funcionado, al menos cúbralo, al menos repárelo, al menos absórbalo, ¿no? Si hay una asociación, si hay una agrupación que ha venido trabajando por el cáncer, por pacientes, por darles atención, por escucharlos, y de pronto el gobierno no les cree, porque así pasa, ¿no? Así pasa. Bueno, pero hágase cargo, ayúdelos, pero no cierre, y tras que cierra, no hace nada. Eso es lo peor. Sí, adicionalmente a ello estamos a la espera de la Asamblea Nacional, que emite el informe final en la Comisión de la Salud sobre cuáles fueron los resultados de su investigación y las responsabilidades en el desabastecimiento de medicamentos. Seguimos esperando, estamos ya para entrar a los 3 meses. Hemos pedido también a la vicepresidencia una reunión para evaluar
los alcances de la reunión que tuvimos en noviembre, los avances. Hemos pedido al señor Cepeda igualmente para hablar sobre, evaluemos con los pacientes, con las asociaciones, pero seguimos esperando la respuesta a los oficios. Oiga, a veces es mejor de coger a los políticos y dejarlos como candidatos, porque cuando son candidatos ofrecen todo y están en todo lado, ¿no? Cuando son candidatos usted ni siquiera termina de decirle, oiga, lo invito, lo primero que le preguntan es, ¿qué asociación? Tal asociación, ¿cuántos miembros? 5.000 miembros, ahí estoy, pero me tiene a los 5.000, ¿ah? A los 5.000 me los tiene, porque son candidatos y están desesperados. Borrero, ¿qué dice Borrero? ¿Dónde está Borrero, Gustavo? Sí, lamentablemente, como le digo, sí falta decisiones, primero humanitarias. ¿Por qué? Porque mañana, tarde o temprano nos puede pasar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Ya nos pasó con el señor Guillermo Monge, recuerden ustedes, y esto debería sensibilizarnos Así ante la es. situación. La primera parte de sensibilización, la segunda es de visibilizar los problemas. Ya se ha hecho, también se ha visibilizado por las autoridades, por el señor vicepresidente. ¿Y dónde está? Y ya se ha prometido, se ha ofrecido, ahora se necesita que se ejecute, que se evalúe. Y funcionarios que no suman, que den un paso al costado y permitan que otra gente más capacitada que solucione. No sé si están, todavía están en la nube y no se dan cuenta de lo que está pasando, pero son vidas, son familias. Y Yaga Solca, mire, exigió, lo logró. Seguramente los pacientes por patologías están conversando a ver qué más hacer porque ya no, una espera, desespera. Claro, y ya no les toca más que reclamar. Usted tocaba un tema sensible, César Monge, ni siquiera por ello, ¿no? Ni siquiera por la sensibilidad, ni siquiera porque perdieron a uno de sus miembros fundadores y pilares. Decir, ok, vamos por él, vamos a escuchar, que ni siquiera debería ser la excusa, debería ser normal, pero en todo caso ahí tienen hasta un abono más. Gustavo, sus palabras para despedirnos y agradecido siempre de que nos haya dado la oportunidad de escucharlo. Sí, es un pedido directamente a la esposa del señor presidente, como madre, como esposa. El pedido de que por favor reciba a los pacientes, escuche cuál es la realidad, que tenga una cercanía, un frente a frente con los pacientes, no para reclamar, sino para escuchar y buscar soluciones. Lo uno y lo otro para todos los pacientes que no están solos. En esta pandemia, los profesionales de la salud que han sido desvinculados también, que el gobierno revise caso por caso y traten de solucionar, porque no pueden seguir esperando turnos, reagendamiento de citas para 3, 4 meses. Es inaudito lo que está ocurriendo. Así que continuaremos como Alianza Nacional por la Salud, luchando como jóvenes contra el cáncer, apoyando las causas a efectos de que se respete a los pacientes. Que así sea. Gustavo, nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Gracias. Muy bien, ahí estuvo con nosotros Gustavo Dávila Ayala, conversando sobre el tema de esta problemática, ¿no? Me quedo con el mensaje que le envió a la esposa del presidente. ¿Saben por qué me quedo con eso? Porque en campaña se utilizó mucho la imagen de la primera dama. Esto en contraparte al señor Rafael Correa o al correísmo que no presentaba a la imagen de la primera dama. ¿Se acuerdan? Entonces la campaña de Lazo identificó y dijo, vamos a ganar votos con mi esposa y vamos a llevarla a la campaña y vamos a presentar a mi familia. Hizo el presidente de eso una campaña, le fue muy bien. De pronto la gente dijo, nos hace falta una primera dama, nos hace falta ese toque femenino para que sensibilice al presidente, que es súper importante. La utilizaron o se dejó utilizar la esposa del presidente para una campaña y lamentablemente hoy, a un año del gobierno del presidente Lazo, la imagen o figura de la primera dama, para unos positiva, para otros innecesaria, la figura nunca apareció y no ha aparecido. Por eso me quedo con el llamado de nuestro amigo Gustavo para la esposa del presidente, porque ya parece que el presidente no tiene la sensibilidad que se esperaba que incluso tenga por el tema de Monge, ¿verdad? Entonces la apelación es para la esposa. Ojalá que así sea, ojalá que se escuche, ojalá que se haga algo, ¿no? Se haga algo porque lo más triste es que ni siquiera estamos pasando penurias económicas. El Ecuador está creciendo económicamente. Estamos estables, aparentemente, en ingresos.
En la realidad no, para nada. En la realidad todo sube. En la realidad hay especulación. En la realidad usted ya no puede ir al mercado con el presupuesto de antes. Ha subido todo. ¿Quién me puede explicar por qué suben las cosas? Especulación. ¿Quién controla? Nadie. ¿Están felices los especuladores? Por supuesto. Porque venden más caro y porque nadie los controla. ¿Quién debe controlar? El Estado, el gobierno. Por si alguien se pregunta por qué siempre la crítica es al presidente. Porque es el que tiene el poder para solucionar. ¿Qué saco yo lanzando la crítica y el petitorio a un jefe político de una ciudad? ¿Qué saco yo lanzando las críticas al gobernador cuando sabemos que el gobernador es un mero representante y hace lo que le dice el Estado, el gobierno? ¿A quién hay que reclamar? Al presidente, pues, al vicepresidente. ¿O qué quieren que le reclame? A Moreno. Moreno ya fue. ¿A quién quiere que le reclame? A Correa. Déjense de cosas. Me hacen dar coraje. Yo que no soy así corajiento. Mis queridos amigos, gracias por aguantarme. Nos vemos hoy a las 3 en punto de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. ¡Yep!